Dios le bendiga, estimado estudiante. Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Y estamos a punto de finalizar esta unidad. Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos y conversacionales, adecuados a una situación comunicativa determinada. Destrezas que desarrollaremos durante esta clase. Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral y evaluar su impacto en la audiencia. Emplear los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión. Empecemos con nuestra retroalimentación de las clases que hemos visto durante esta unidad de trabajo. Y empezamos con las citas. ¿Qué es una cita? Es la presentación de conceptos o ideas de los autores, de otros en sí, que se han tomado para apoyar y sustentar el trabajo elaborado. A través de los trabajos investigativos debemos tomar en cuenta estas citas. ¿Para qué debemos citar? Para dar credibilidad y validar argumentos, facilitar la localización del origen de las ideas y para reconocer el trabajo intelectual de otros. Recuerden que debemos citarlos porque al no hacerlo estamos cometiendo plagio y esto es un acto de tomar algo que no nos pertenece como nuestro. Tenemos los tipos de citas: textuales, contextuales, secundarias. En las textuales son las que, tal como las encontramos en los textos, las vamos a escribir. Si tienen menos de 40 palabras, estas van a ir entre comillas. Es decir, son las textuales cortas. Si son de más de 40 palabras, vamos a dejar un espacio de sangría de 1.5 a 2 espacios para poder escribirlas. Como su nombre lo dice, son textuales. Tal y como el autor las ha escrito, nosotros las transcribimos. Luego vamos a las contextuales, también conocidas como parafraseadas. Porque en las contextuales, a diferencia de las textuales, podemos resumirlas, parafrasearlas o dar un análisis o punto de vista a través de nuestras ideas basados a un texto. Las secundarias, o también llamadas citas de citas, en ellas vamos a tener las citas de otros autores que se mencionan dentro de un texto. Ejemplifiquemos cada uno de estos tipos de citas. Citas textuales. Como les decía, si tienen más de 40 palabras, automáticamente vamos a dejar una sangría, pero no olvidemos que debe tener los apellidos y la fecha en el cual fue publicada esta cita. Aquí está la sangría, el espacio, y va textualmente. A diferencia de la corta que tenemos de este lado, que va entre comillas porque tiene menos de 40 palabras, esta no lleva las comillas. Las citas de citas son las que hacen referencia de citas mencionadas por otros autores. Ejemplos: el condicionamiento clásico tiene muchas aplicaciones prácticas. Esta es de Watson en 1940, citado en Lazarus en 1982. Es decir, que es una cita que fue citada con anterioridad. Debe ir la persona, ¿verdad?, el apellido que pertenece, el año que fue citada por primera vez y luego cuando es citada nuevamente. Las citas contextuales o parafraseadas. Jones, 1995, el apellido, el año, en la cual esta persona va a parafrasear o dar sus ideas a través del contexto de Jones, encuentra que los resultados confirmaban. Entonces, él ya aquí, con esa palabra, nos está dando a entender que es su punto de vista. En una investigación de Jones, de 1995, está haciendo una comparación
Nos está dando a entender que no copió textualmente, sino que él, a través de la investigación, está dando una comparación, su punto de vista, a través de la misma. ¿Pero qué es parafrasear o cómo lo hago? Recordemos que el parafraseo lo encontramos en las citas secundarias. Es expresar con nuestras propias palabras las ideas de otras personas. ¿Qué utilizamos para parafrasear? Palabras sinónimas, cambiando el orden de los enunciados o sintetizando grandes párrafos, es decir, hacer un resumen sencillo de este. Ahora vamos a introducirnos en lo que es la tradición oral. Fue parte de nuestro bloque. ¿Qué es en sí una tradición oral? Es una forma de expresión que pasa de generación en generación en diferentes culturas. Esta puede tratar de leyendas, mitos, cuentos, entre otros. En la tradición oral, como les decía, existen los cantos populares, las décimas, los arrullos, retahílas, en cuentos y mitos. Colocamos también aquí a la fábula y los mitos. Recuerden que son narraciones ficticias de superhéroes, de dioses, de semidioses, de la mitología. Cuando hablamos de leyendas, son ya narraciones que son reales, que son llevadas y plasmadas en las bocas, ¿verdad? De los abuelos, de los antepasados, basado en lo que tiene que ver con la naturaleza y su entorno. Y en la poesía también tiene mucho que ver los cantares. Entonces, estas tradiciones orales se van a transmitir de manera oral, como lo dicen, a través del lenguaje oral, verbal. Irán de boca en boca y la mayoría, por no decir todas, ellas no tienen un autor, sino son desconocidos, por lo que han venido de boca en boca hasta llegar a la actualidad. Sí se puede hacer recopilación y se han hecho recopilación de las mismas, pero ya es la persona que se ha encargado de la investigación y de traer todo a un texto, a un documento en sí. Pero sus autores son desconocidos. Entonces, apliquemos lo aprendido en esta unidad de trabajo. Recordemos a qué se llamaba cita. Presentación de conceptos o ideas de otros autores que las usamos nosotros para apoyarnos o sustentarnos en alguna investigación. Tipos de citas. Citas textuales. Están las cortas, las largas, las contextuales o también llamadas parafraseadas. Las citas secundarias o llamadas también citas de citas. ¿Qué es la cita secundaria o cómo también se la llama? Las citas secundarias se llaman llamadas citas de cita. Recordemos que se mencionan en un texto citados por otro autor que ya lo ha hecho con anterioridad. ¿Cuál es la característica especial de la cita textual? Que debe ir tal y como el autor lo escribió. Si pasan de 40 palabras, debemos dejar una sangría. Si tiene menos de 40 palabras, debe ir entre comillas, recuerda, haciendo referencia al apellido del autor y al año que se publicó. ¿Qué se define como tradición oral? Las formas de expresión y en las diferentes culturas, transmitidas a todos, ¿verdad? De generación en generación. Nombra las formas y tradiciones orales más usadas o las más conocidas. Leyendas, mitos, cuentos populares, poesía y también lo podemos dejar fuera dentro de los cuentos a la fábula. Entonces hasta aquí, chicos, hemos recorrido 3 clases que hemos visto durante esta unidad de trabajo. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Recuerde hacer la guía del estudiante. Hasta la próxima.